Existe un tema de gran preocupación mundial que algunos países no lo están viendo con la debida importancia. Y me refiero a las inclemencias del cambio climático. El cambio climático no solo es una amenaza para el planeta y las personas, también lo es para la economía mundial. ¿Por qué? Porque se trata de un problema que requiere la participación y la colaboración del sector público, es decir, de los gobiernos y del sector privado, de las empresas y de la sociedad civil. ¿Por qué se necesita la coordinación de todos ellos? Porque está en juego la economía de miles de millones de personas que viven en el planeta. Algunas personas me comparten sus opiniones y comentarios que me escriben a mi WhatsApp o a través del YouTube y creen que el cambio climático es un problema que alguien lo ha inventado, la élite, los millonarios, alguien lo ha inventado. Miren, les digo una cosa, si fuera un invento, yo no estaría aquí hablando de este tema. Entonces, esto no es un invento. Y yo, como ingeniera agrícola, especialista en gestión de cuencas, y yo soy del norte del Perú, y en el norte del Perú es una de las regiones donde más ha sufrido las inclemencias del cambio climático. Personalmente yo he sufrido las consecuencias de 3 inundaciones con muertes incluidas en los años 1983, 1998 y 2007. Y hasta el día de hoy, Chiclayo y Piura, que son las ciudades que están al norte de Perú, no se pueden recuperar. La gente sigue viviendo en pobreza. Entonces, una evidencia de que el cambio climático puede afectar, repercutir en la economía es que estos eventos del fenómeno del Niño del 83 generaron pérdidas en Perú de más de 3.283 millones de dólares. Eso fue el FEN del 83, más de 3.000 millones de dólares. El Niño del año 98 causó daños aproximadamente de 3.500 millones de dólares. Y ni hablar todo lo que afectó el PBI, el Producto Bruto Interno. Más adelante les voy a explicar qué es esto del PBI y por qué es importante entenderlo en economía. Entonces, cuando suceden estos eventos climáticos desastrosos, lo que hace es afectar el PBI de un país. Entonces, el cambio climático se está manifestando a través de sequías, inundaciones. Es una de las mayores amenazas que estamos viviendo en estos tiempos y que afecta la estabilidad económica de las personas. Por ejemplo, las olas de calor que estamos viviendo en los países. ¿Quién de ustedes no está sintiendo y viviendo las olas de calor? Cuando hace mucho calor, la población no puede trabajar. Se disminuye nuestra capacidad laboral y nuestra productividad. ¿Quién cuando tiene calor tiene ganas de trabajar? No, estamos agobiados, el calor nos da sueño, nos cansa. Entonces, de alguna manera eso repercute en la productividad de las personas, repercute en el trabajo y por ende va a repercutir en la economía. Otra característica del cambio climático que está afectando en la economía son los huracanes, los ciclones, los tifones. Dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza. ¿Por qué? Porque arrasan con todo lo que tiene la población. Y ni hablar de las sequías, porque reducen las cosechas, incluso, imagínense, todo lo que afecta la cosecha para llegar a alimentar a las millones de poblaciones que vivimos en el mundo. El Banco Mundial ha advertido a los gobiernos y al sector privado,
Si no se adoptan medidas de carácter urgente frente al cambio climático, esto va a empujar a la pobreza a más de 100 millones de personas en el 2030. El 2030 está a la vuelta de la esquina, ya estamos en el 24. Los años pasan rápidamente. Por eso este es un llamado a que los gobiernos tienen que implementar políticas públicas que contribuyan a frenar las inclemencias del cambio climático. Si bien es cierto, los países han firmado los compromisos en el Acuerdo de París, otros han diseñado su estrategia, su política de cambio climático, pero se necesita gobiernos que estas propuestas sean aterrizadas y concretizadas. ¿Cómo se concretizan las acciones? Con presupuesto. No solamente diciendo lo que se debe hacer, no solamente publicando en internet lo que pensamos hacer, lo que vamos a hacer, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. No, se necesita de que haya presupuestos. Si bien es cierto, los compromisos asumidos por los gobiernos demuestran que sí hay una preocupación por el tema del cambio climático, pero se requiere más que sus buenas intenciones, gobiernos, para que se necesita que la formulación e implementación de las políticas públicas realmente contribuyan a enfrentar el problema del cambio climático en los próximos años. Y una primera labor que tienen que hacer los gobiernos es invertir en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, hasta ahora no logran entender en el día a día, en el quehacer diario de las acciones, de las actividades, qué significa poner en práctica es enfrentar el cambio climático. No se sabe, la mayoría no lo sabe. Entonces, por eso desde que estoy haciendo un llamado a que se tiene que fortalecer las capacidades institucionales para que todos puedan sumergirse y cuando se ejecuten simplemente en las políticas públicas vayan orientadas a lograr estos objetivos y estos compromisos globales. Entonces, se necesita de que estos conocimientos incipientes que todavía están en la mayoría de los países de América Latina empiece a tratarse de manera urgente y de manera real, con un compromiso. La CEPAL dice que si no se toman las medidas adecuadas para enfrentar el cambio climático, le puede costar a los países latinoamericanos entre el 1.5 al 5% de caída de su PBI. ¿Se dan cuenta? De aquí les voy a explicar qué significa el PBI. Entonces, los gobiernos no están designando el financiamiento necesario para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación. Los planes que tienen actualmente son insuficientes. Los gobiernos, por favor, deben de entender que ya no estamos en los años 70, no estamos en los 80, para solo prometer o decir medidas populistas o asistencialistas. No, ahora estamos en el tiempo de la tecnología, de la modernidad. Es mucho más fácil acercarse a la población para que juntos con la población se puedan diseñar e implementar políticas y acciones con presupuesto que ayuden a mitigar las inclemencias del cambio climático. Hace 20 años yo participé en una campaña que se denominó El Clima Cambia, Yo También, que justo fue en estas regiones del norte del Perú, que les digo que son siempre las más afectadas con el tema de las inundaciones. Y en esos años, hace 20 años, en el 2004, 2005, en esta campaña El Clima Cambia, Yo También, anunciábamos todo el equipo, tal cual como Noé de la Biblia, la situación que estamos viviendo ahora,
le decíamos a la gente, mira, en 20 años las consecuencias del cambio climático van a ser estas, inundaciones más recurrentes, la sequía, los cultivos ya no van a saber su comportamiento, la economía va a estar deprimida, va a haber recesión. Entonces todos creían que quizás estábamos locos, ¿no? Todo este equipo, ¿no? Entonces, porque algunos creen que el cambio climático es un invento, no es un invento. Creo que todas las personas que me están escuchando sienten que es diferente el clima lo sentimos, lo vivimos, y eso repercute en el PBI. Entonces, ¿qué es esto del PBI? Les voy a explicar de qué se trata, para que se entienda por qué es necesario tomar políticas públicas que están relacionadas con el cambio climático y cómo estas políticas públicas, si no se implementan a tiempo, va a repercutir en la economía de las poblaciones. El Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios que se han producido en un territorio, en un país, en un periodo de tiempo, un año, ¿no? Generalmente siempre el PBI se calcula en un año. Entonces, es el valor de todos los bienes y servicios. Entonces, queridos seguidores, queridas seguidoras, ¿ustedes creen que cuando se presente inundaciones, sequías, olas de calor, aumentos de temperatura, la gente va a tener la misma fuerza, la misma capacidad productiva para generar la misma cantidad de bienes y servicios? La respuesta es no. Entonces, por eso es que hay una caída del PBI. En un ejemplo sencillo, si por ejemplo, actualmente tú que tienes tu empresa, tu emprendimiento y estás produciendo, por ejemplo, estás produciendo 1000 polos, 1000 suéteres, estás produciendo por un valor de $100 cada uno. Entonces, si multiplicamos 1000 por $100, vas a generar $100,000 de PBI para tu país. Eso es el PBI. Es toda esta actividad económica que hacemos todas las personas que vivimos dentro de un país. Pero cuando suceden todas estas condiciones climáticas, nos detiene. ¿Quién sale en una inundación? ¿Quién sale? No podemos salir. ¿Quién puede trabajar en olas de calor? Es difícil. Entonces, por eso es importante que los gobiernos tienen que actuar con políticas públicas viables frente al cambio climático. Entonces, como les decía, los países han firmado el Acuerdo de París, que es un tratado internacional sobre el cambio climático, en la que fue adoptado por 196 países en la COP21 en París, ¿no? Y el 12 de diciembre del 2015 fue la firma de este acuerdo y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Entonces, el objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados y solamente llegar a 1.5 grados centígrados, ¿no? Pero para alcanzar este objetivo, los países se han propuesto metas para llegar a cumplir este acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los países lo que ha hecho es diseñar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, más conocidas como las NDC, así se llaman, NDC, conozcan este término. Mucho se habla, los países, cómo están cumpliendo las NDC. Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es donde están marcados los objetivos, los indicadores y las metas que los países se han trazado para cumplir con el Acuerdo de París, con estos compromisos globales, y que de alguna manera se espera que nos conlleve a frenar las inclemencias del cambio climático.
Pero lamentablemente, en los últimos 50 años, los desastres naturales relacionados con el clima se han triplicado y con efectos muy dolorosos y adversos. Morbilidad, mortalidad, ecosistemas, economías. ¿No han visto ahora todo el dengue que está en todo el mundo, sobre todo en zonas tropicales? Nosotros, América Latina, estamos en zonas tropicales. ¿Cuántas familias se han perdido con el dengue? ¿Cuántas familias se han perdido con las olas de calor, con las inundaciones? Entonces, estos desastres pueden reducir el PBI, que ya les expliqué, estos desastres pueden reducir el PBI hasta un 1% en los países de ingresos bajos. Pero en países que están en el Caribe, que son Centroamérica, que son las zonas más pobres, entonces allí el PBI puede caer hasta un 3.5%. Una de las regiones más vulnerables al cambio climático, según los estudios, es América Latina, aquí donde vivimos nosotros. Y que para que América Latina pueda enfrentar el cambio climático y la economía no se vea afectada, se necesita una inversión de 470,000 millones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Algunos países ya han empezado a implementar sus NDC. Recuerden, NDC son las contribuciones que hacen cada uno de los países para el cumplir el Acuerdo de París. Son los compromisos globales. Entonces, algunos países ya están cumpliendo con las NDC, como República Dominicana, que ya ha asignado un presupuesto claro en medidas de adaptación y mitigación. Son pocos los países que están siguiendo un proceso participativo e inclusivo para asegurarse que las NDC realmente se implementen con las poblaciones vulnerables, las que están en zonas de pobreza, en las zonas de riesgo. Otros países que también ya están resaltando su trabajo es como Perú. Perú tiene diseñado todo su programa de recuperación verde, igual que Colombia también tiene su programa de recuperación verde, en donde ha designado más de 135,000 millones. También lo tiene Argentina. Hay un país en el cual se ha entendido esta coherencia que tiene que haber entre las políticas públicas, las medidas nacionales y el presupuesto. Es Chile. Chile es el único país que ha entendido esta coherencia, esta complementariedad entre las políticas, las medidas nacionales y los presupuestos. Y lo está llevando con un enfoque multisectorial. Es un ejemplo que deben de seguir los demás países. Lamentablemente los demás países están haciendo esfuerzos muy escasos. Yo no sé cómo van a cumplir con los acuerdos globales. Lo más preocupante es que la población va a seguir sumergida en la pobreza. Repito, si no se empieza a tratar y a enfrentar con políticas públicas viables estas inclemencias del cambio climático, el PBI se puede ver afectado hasta un 3% en cada uno de los países. Y como ha advertido el Banco Mundial, si no se toman medidas de carácter urgente frente a los impactos del cambio climático, se va a empujar a la pobreza a más de 100 millones de personas en el 2030.